Pues yo soy Ana Valentina López de Sea, estamos en Ediciones Pentagrama y bueno, yo soy socia de Ediciones Pentagrama. Pues no sé, porque yo no creo mucho, no me gustan las jerarquías mucho, tengo un problema con eso, entonces más bien pues soy una trabajadora de Pentagrama también, ¿no? Hago de todo además, cuando se necesita ir a vender a ferias, voy a vender a las ferias, si se necesita atender el teléfono, atiendo el teléfono, si hay que hacer cosas de investigación, investigo, si hay que pagar derechos de autor, pago los derechos de autor, de todo un poco, digamos, ¿no? Pues tenemos más de 700 títulos en formato digital, o sea, en plataformas, yo creo que no están todos, pero sí la mayoría. Y en formato físico, pues sí, cada vez quedan menos, pero seguimos teniendo un amplio catálogo también disponible físicamente. No hacemos siempre una selección porque son muchísimos, pero generalmente intentamos llevar lo más posible para que el público pueda tener acceso a la mayor cantidad, ¿no? Pues yo creo que siempre hemos sido una empresa que ha apostado por el trato directo, no solo con el artista, sino con las personas, con quienes están interesados en nuestro material. Y en ese sentido es que cada tanto intentamos un fin de semana abrir las puertas de Pentagrama para que la gente venga, platique con nosotros, poder recomendarles música en función de sus intereses, o hay gente que a mí me gusta mucho cuando vienen porque se dejan sorprender directamente, ¿no? Es como, bueno, no sé, ¿qué disco me recomiendas? Pues tenemos estos discos de pirecuas de Michoacán, no conozco la pirecua, se lo ponemos, le gusta, se lo lleva, ¿no? O dice, pues no las conozco, pero si ustedes me lo recomiendan, confío y voy a conocer las pirecuas, ¿no? Y pues muchísimos, no sé, y artistas además maravillosos que hay en nuestro país y en América Latina y que, no sé, para mí son verdaderos tesoros que tenemos y que muchas veces pasan desapercibidos, pero justo por eso cuando, por ejemplo, estamos en una feria y pongo un disco, no sé, de Juan Reynoso, que fue un gran violinista de Guerrero, la gente me dice, ¿qué es eso que estás oyendo? ¿Me lo voy a llevar? Para mí es como, bueno, ya, hoy ya ganamos, ¿no? No es que no haya tiempo, no hay recursos, pero yo con mi papá fui a hacer varias de estas grabaciones. Nosotros, por ejemplo, yo lo acompañé cuando grabamos un disco de Ángel Tavira, que es este violinista que actuó en la película El Violín, por eso es bastante reconocido, pero él como músico es muy importante dentro de la música tradicional mexicana. Y pues para mí fue maravilloso haber podido ir a su casa, grabarlo ahí, verlo con sus nietos, con sus nietas. O no sé, también tenemos una línea de poetas en su propia voz. Y no sé, a Enriqueta Ochoa, una gran poeta mexicana, fuimos a grabarla a su casa y fuimos juntos. Entonces sí he hecho también ese trabajo, a mí me encanta. Y cuando se puede y se da la oportunidad, por supuesto que también estoy puesta para eso, me encanta. Pues tener financiamientos, porque pues eso, la verdad es que lo intentamos por todos los medios, pero no... Cada vez el disco cada vez se vende menos, por supuesto, ¿no? Pero tampoco es que las plataformas digitales estén siendo la solución, ¿no? O sea, para mí es un poquito falsa la idea. Mucha gente me dice, es que ahora es más democrático. Para mí no lo es así, ¿no? Al contrario, porque nuestros músicos nunca van a hacer la portada de Spotify, nunca. O sea, creo que justo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las pirecuas, si tú no sabes que existen, no las vas a buscar. Entonces, para buscarlas, necesitas saber que existen o tener cierta curiosidad que te permite empezar a indagar en ciertos géneros musicales que te lleven a que el algoritmo te recomiende ese tipo de música, ¿no? Entonces, me refiero en ese sentido a que, pues digo, sí, desgraciadamente para poder nosotros financiar eso
hay o que conseguir financiamiento, que a veces se consigue, o que el disco venda, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos, un poquito la trampa hoy. Pues yo creo que en realidad México tiene un acervo cultural muy, muy grande. El problema es acceder a él. Creo que es un problema de acceso y de educación. Yo creo que por ejemplo, no es que la gente no quiera escuchar esta música, es que, como decía, muchas veces por una cuestión de educación cultural, educación musical, ni siquiera saben que existen estas cosas, ¿no? A veces. O muchas veces la migración creo que ha transformado mucho estas cosas, porque muchas de estas músicas se transmitían de generación en generación, ¿no? Y cuando se rompe esa posibilidad a raíz de las migraciones por razones económicas, por ejemplo, o ahora de la violencia, pues esa transmisión no siempre se continúa. A veces sí, porque incluso, no sé historias de gente que ha migrado en Estados Unidos y allá yo sé que hacen y reproducen las fiestas que hacen en sus comunidades en Oaxaca, por ejemplo, las hacen en Los Ángeles, ¿no? Entonces ahí sí hay una transmisión que permite que se conserve y esté viva la tradición, que es muy importante que estén vivas. Pero yo creo que para mí hay la violencia, o sea, deberíamos empezar a analizar un poco más cómo la violencia ha trastocado tanto el tejido social que pone en riesgo incluso nuestro patrimonio cultural. Es que yo pienso, a mí me gusta mucho. Creo que soy una persona muy afortunada en que soy una persona muy memoriosa. Siempre me ha preocupado mucho conocer de dónde vengo y entenderme como parte de una colectividad. Entonces, también creo que hay cosas que se pierden. O sea, no creo, por ejemplo, creo que es más claro con las lenguas, ¿no? No creo que sea lo mismo cuando una lengua muere por el desuso natural que cuando una lengua muere porque hay una imposición de que esa lengua sea castigada, sea anulada, sea prohibida, incluso como ha ocurrido en muchos lugares del planeta, y eso condena, digamos, a esa lengua a morir. Creo que pasa lo mismo con todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Entonces, si un género musical muere o desaparece, o una expresión musical llegara a desaparecer naturalmente, simplemente porque ya no hay el interés en ella, pues bueno, ojalá queden registros por si un día se quiere recuperar. Pero cuando un género musical o una expresión musical o de cualquier tipo muere porque hay un cerco que tiene que ver justo con una imposición cultural mucho más grande, ahí es donde a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y creo que haremos lo que podamos hacer, ¿no? Y además no creo que seamos los únicos, creo que hay mucha gente que también está haciendo desde sus pequeñas trincheras. Yo estoy segura que si Pentagrama sigue existiendo el día de hoy es por esa gente, ¿no? Por la gente que sigue llamándonos, que sigue viniendo a tocar el timbre, que sigue yendo a buscarnos a las ferias y que sigue enseñándole a sus hijas, a sus hijos estas expresiones musicales, ¿no? Eso sigue pasando, a lo mejor no masivamente, entonces a veces es difícil verlo o es muy fácil perder las esperanzas, pero por ejemplo a mí me sorprendía mucho en la última feria en la que estuve atendiendo, la mayoría de la gente que me compró cassettes eran jóvenes. Y los cassettes que me compraron eran de música tradicional mexicana, de música de Día de Muertos de Oaxaca, de bandas de viento de Juchitán, de bandas de Michoacán, de música tradicional purépecha, y a mí eso me da mucha alegría, la verdad. O sea, eso a lo mejor no se refleja en una cuenta bancaria porque cada disco cuesta 10 pesos, cada cassette, pero para mí es un montón. O sea, el haber visto esos, o una muchacha que estuvo ahí con su mamá revisando los cassettes y la chica debía tener, no sé, 20 años y la mamá estaba interesada en un cassette en particular y la mamá decía, es que ya no tengo dónde ponerlo. Y la hija le dijo, no te preocupes, yo lo resuelvo. Yo consigo la casetera y yo la conecto con un plugin
y yo te pongo el cassette cuando tú quieras escucharlo, ¿no? Entonces a mí eso me hace pensar que también hay como un discurso que nos hace creer que no hay otras historias, ¿no? Que no hay esperanza en muchas cosas, pero yo veo que hay ciertas cosas que me hacen pensar que sí la hay y que no porque sean pequeñas debemos echarla a la basura, ¿no? Pues mira, para mí es muy importante esta pregunta porque los amigos de mis papás son mi familia. Para mí Pentagrama y hablar de Pentagrama y de mi familia es indivisible. Entonces, pues yo tengo una familia consanguínea que está en Argentina, que es maravillosa, que yo nunca la he sentido lejos porque siempre encontraron la manera de estar presentes a pesar de la distancia. De una manera existencial, digamos, no he sentido nunca su ausencia, pero también tengo una familia, yo estoy convencida que la familia se elige, no se nace con una familia, uno elige a su familia, y a mí Pentagrama, esos amigos de los que habla mi papá, son mi familia, son mis tías, son mis tíos. Entonces para mí a veces es muy difícil hablar de la diferencia entre amistades y familiares, ¿no? Sí, claro, yo en un momento incluso tomé la decisión de que tenía que dejar de explicar, ¿no? Porque me decían, bueno, pero ¿qué es de ti esa persona? Y yo decía, es mi tío. Bueno, es amigo de mis papás, pero es como mi tío. Y yo dije, ¿qué más da? Es mi tío, punto. Ya da igual, ¿no? Y entonces de alguna manera pues sigo teniendo esas relaciones, ¿no? A mí yo disfruto que vengan los músicos y nos cuenten sus proyectos, que, no sé, mi papá, por ejemplo, alguna vez me pregunté, es que, ¿por qué un músico seguiría viniendo a Pentagrama si ahora ya puede subir él mismo sus discos a internet? Y además, pues, se queda un porcentaje más alto de las ventas al final, ¿no? Pero creo que Pentagrama ofrece algo diferente en ese sentido, ¿no? Que es el que pueden venir, platicar, irse a tomar un café con mi papá y contarle la idea que les está dando vueltas en la cabeza, pelotearla. Eso, creo que es un trato más familiar, ¿no? Y eso siempre va a tener hay gente que sigue valorando eso por sobre otras cosas, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo tengo amigos que son ingenieros, tengo amigos que son músicos, no sé, ahí siempre vamos inventando cosas, ¿no? También hay un grupo, por ejemplo, que por una iniciativa que tuvo mi papá, cada tanto nos reunimos, que es como un grupo de espectadores, dicen ellos, pero muchos también pues escriben, pintan, lo que sea, y la idea es que cada encuentro alguien va mostrando lo que hace a los demás, ¿no? Por el gusto que da compartir y saber qué está haciendo la otra persona, ¿no? Y para mí eso es también súper valioso porque, no sé, yo a veces escribo y alguna vez compartí lo que escribía y se me acercó una chica que es una gran cantante, Julia González, que es hija de Roberto González, que fue músico aquí de Pentagrama. Y Julia me dijo, no sabía que escribías. Pues sí, porque yo soy bien penosa y nunca leo lo que escribo. Pero pues para mí fue muy bonito el poder compartir con esas personas que también hacen Pentagrama de alguna manera, pues lo que hago y poder ese intercambio para mí es súper importante. Con estudios tengo algunos conocidos, no sé si amigos. Pero bueno, sí, conozco gente. Pues yo creo que primero, es que para mí ahora mi preocupación inmediata o lo que yo estoy ahorita haciendo con Pentagrama no es generar nuevo catálogo, sino cuidar el catálogo que tenemos, porque también creo que hay un punto en que si no se cuida lo que ya hay, se va a perder. Entonces yo ahora estoy porque además yo trabajé un tiempo en la Fonoteca Nacional y eso también fue muy importante para mí en mi formación. Y además hice un máster en servicios culturales en Galicia. Y si algo he aprendido es que tampoco hay que dar por sentado, ¿no? Entonces creo que tenemos un archivo muy rico, no solo del catálogo que hemos editado, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Tenemos fotos con artistas, tenemos cartas, tenemos
pues todos estos archivos que además mi mamá también es una persona muy dedicada en ese ámbito, se ha dado a la tarea de depurar, de organizar. Tenemos también cintas de carretes de festivales, tenemos y cassettes, una serie de soportes que yo sé que ante la falta de cuidado se pueden perder, ¿no? Y es material único. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, hace unos años ya, tratos con la Fonoteca Nacional, que está resguardando parte de nuestro acervo en las condiciones óptimas para que no se pierda. Entonces cada tanto vemos qué material hay para intentar digitalizar, que nos lo digitalice la fonoteca, ponerlo disponible, ver si se reedita, qué vale la pena, qué no. Hay entrevistas con gente muy valiosa, no sé, hay una entrevista que le hizo mi papá Julio Cortázar, una entrevista a Chico Buarque de Brasil, un montón de material, ¿no? Entonces, eso, Pentagrama es mucho más que los discos que se han editado. Y para mí, eso, algo que aprendí en la fonoteca es que cada día que pasa para ciertos materiales puede ser el día en que ese material no se vuelva a escuchar, ¿no? Porque se abigranan las, ¿cómo se dice? Las cintas, se rompen, les da hongos, lo que sea. Entonces, ahorita, para mí, antes de aumentar, hay que salvaguardar, porque también creo que tenemos una responsabilidad enorme, que es que este material no es solo nuestro, ¿no? Es de los artistas que confiaron en nosotros, pero también es patrimonio del país, ¿no? Y yo diría, de la humanidad, ¿no? Pues yo creo que los documentales que se han hecho en Pentagrama, hay algunos que yo creo que es material valioso, no porque esté bien hecho, porque eran los primeros intentos, entonces tiene muchos errores, pero creo que el material en sí es valioso, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que hizo mi papá con otras personas, no era el único haciéndolo, un audiovisual sobre Juan Reynoso, este violinista de Guerrero del que hablaba, que le decían el Paganini de Tierra Caliente, así de bueno era. Que bueno, a lo mejor no es un audiovisual maravilloso, pero es Juan Reynoso. Entonces, el valor que tiene eso per se es, pues para mí es inconmensurable, ¿no? Después hay otro documental que hizo sobre músicos de Tlacotalpan, que qué bueno que lo hizo porque algunos ya fallecieron, y oírlos a ellos hablar de su historia y su trayectoria dentro de la música veracruzana, qué bueno que existe. También después empezó a hacer de poetas, de Ernesto Cardenal de Nicaragua, que es muy importante, de Antonio Preciado, que es un poeta de la negritud de Ecuador, que además luego fue ministro de Cultura, el primer ministro de Cultura de Ecuador. Entonces, también de un poeta de aquí de Tabasco que se llama José Carlos Becerra, y ahora hizo el último que hizo, bueno, además hizo de este coro de expresos políticos de Argentina y cómo la música fue una parte esencial en su vida, estando presos y después. Y bueno, entre otros, y ahora hizo el último que hizo sobre la vida de Amparo Ochoa, que para mí es su mejor obra, y porque es entrañable, o sea, no hace falta conocer a Amparo Ochoa. Sí, o sea, te conmueve, o sea, no hace falta que la conocieras previamente, ¿no? Yo pude presentar ese documental en una aldea de País Vasco, con un coro de mujeres, y para mí fue muy emotivo porque ninguna conocía a Amparo Ochoa, jamás en su vida habían oído hablar de ella, no sabían nada de historia de México, y vieron ese documental, se emocionaron a las lágrimas y me decían qué maravillosa esta mujer, o sea, gracias por traerla a nosotros, y nos encanta ahora conocerla y la vamos a escuchar, ¿no? Entonces, que personajes como ese sigan siendo vigentes y sigan conmoviendo, para mí aporta muchísimo a la cultura de todos, ¿no? Esos documentales, tenemos una tienda en línea, entonces así Ediciones Pentagrama, y ahí está la página y el enlace a la tienda, y ahí el de Amparo Ochoa se puede descargar.
Y bueno, y los otros siempre tenemos la opción de que la gente pueda o pedir envío a domicilio o hacer una cita y venir a recoger a la oficina el material, ¿no? Aquí en DVD, sí, en DVD y en CD y cassettes. A mí me gusta muchísimo investigar, entonces creo que haría proyectos de grabaciones de campo. Me encantan las grabaciones de campo, tienen una cosa así única, así cuando oigo un disco de las grabaciones de campo de René Villanueva y escucho a los señores tocando y alcanzo a oír el río o la carnita asándose, o me parece así que me transporta a ese lugar y además aprendo muchísimo. Yo me pondría a hacer grabaciones de campo. Si de mí dependiera, haría grabaciones de campo y investigación musical. Invitaría a algunos músicos a lo mejor. También me gusta a mí mucho la fusión, me encanta todas estos músicos maravillosos que hay, mucha gente joven que investiga nuestras raíces musicales y les da como un giro para traerla a su expresión musical. A mí esas cosas me parecen geniales, ¿no? Ese tipo de cosas a mí es lo que más me gusta. No, pues hay muchos, pero por ejemplo Amparo Ochoa para mí, o sea, yo siempre digo, Amparo Ochoa además de cantante era profesora, ¿no? Y, o sea, fue maestra normalista. Y para mí fue una gran maestra, porque es la fecha que yo necesito acordarme de la fecha de la expropiación petrolera y le pongo play a su disco de la Revolución Mexicana y canto la canción y sé qué año fue la expropiación petrolera, ¿no? O por dónde anduvo Pancho Villa y pongo play y me acuerdo lugares que mencionan la canción, ¿no? O incluso sobre feminismo, por ejemplo, yo creo que el disco Mujer de Amparo Ochoa a mí me explotó la cabeza, ¿no? Que eso no es un disco de Pentagrama, ¿eh? Ese disco de Mujer es no sé si primero fue de Discos Pueblo y ahora es de Fonarte Latino, pero para mí, o sea, ella fue una gran maestra. Y Óscar Chávez también, y bueno, otros, ¿no? Como Rodrigo González, Roberto González, los rupestres, ¿no? Armando Rosas. Siempre, o sea, hay algunos discos que yo pongo y digo, qué joya, ¿no? O incluso discos, porque tenemos más de 700, que a veces digo, bueno, hoy voy a poner y lo vuelvo a oír y digo, pero qué preciosura de disco, ¿por qué no le había dado antes tanta importancia? A mí eso, los de Juan Reynoso también para mí es como que los oigo y digo, bueno, este señor, qué maravilla que haya existido, ¿no? Hay un trío de Veracruz, que es el trío Jojocapa, por ejemplo, que es de música huasteca. Ahora están los Salmerón, que también son de Guerrero y que es una generación más jóvenes de una larga historia de músicos guerrerenses, que me encanta lo que hacen. O sea, son muchísimos, la verdad. O sea, incluso en música para niños, los hermanos Rincón, Elba Rodríguez, que además Elba Rodríguez hace música también en purépecha para niños, mezcla pedazos en español y en purépecha, y a mí eso me encanta. Sí, muchísimo. Hay un disco de Juan Gelman recetando su propia poesía, que yo soy una enamorada de Juan Gelman, el de Roque Dalton, no sé, o sea, hay una cantidad de discos. Sí, bueno, pero es que Óscar era como, pues sí, mi mamá era su representante, pero era también nuestra familia, ¿no? Y pues él pues enfermó de COVID también y pues había que ir a hacer, cuando nos avisaron que había fallecido, había que ir al hospital a hacer los trámites y pues yo era la persona más cercana, joven, digamos, y no íbamos a arriesgar a otra persona, a lo mejor ya de edad más avanzada, a ir a hacer eso, ¿no? Entonces, pues lo hice como lo habría hecho por cualquier familiar, ¿no? Por un tío. Fui a hacer el trámite, o sea, yo iba todos los días, él estaba en el hospital, en un hospital del Iste, que además, debo decir que a mí algo que me da mucho gusto es que la gente ahí lo trató muy bien y que tenemos la seguridad de que no estuvo solo, ¿no? O sea, no era gente conocida, pero era gente que fue afectuosa con él y que lo cuidó muy bien. Y para eso nosotros saber eso es muy importante, ¿no?
Además, se portaron muy bien conmigo a la hora de hacer el trámite, fueron súper respetuosos. Entonces yo lo que hice fue eso, hacer todo el trámite para que, bueno, nos entregaran el cuerpo. Fue muy emotivo para mí porque pues yo estaba obviamente muy conmovida con la situación, llorando desde luego, y en un momento bajé a firmar un documento para que dejara, porque bueno, en el COVID, como todos sabemos, pues un cuerpo de alguien que había fallecido por esas cuestiones no es como que lo puedes pasar a ver, o era una situación especial, ¿no? Entonces bajé a firmar un documento para que ya pudieran llevarse el cuerpo, y la gente que estaba en esa área estaba escuchando a Óscar, y eso me pareció súper bonito, ¿no? Como que dije, a Óscar esto le habría hecho feliz, ¿no? Saber que unos trabajadores en un sótano de un hospital público lo estaban oyendo, para mí de alguna manera para despedirlo también, es el mejor homenaje, ¿no? Más que un gran homenaje, que por supuesto yo pienso que se lo merece siempre, pero para mí eso es el homenaje a Óscar, ¿no? Pues ya pasaron muchos años, entonces no estoy segura. Hay una sala que está en el Centro Cultural Los Pinos que lo recuerda, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué pueda pasar? No, a mí sí me gustaría en algún momento, pero también creo que hay muchas formas de ser madre hoy en día. Adoptar esas cosas, entonces... Pues mi papá y yo hacemos un chiste que es como que muchas veces nos preguntan, ¿y cómo le hacen para que Pentagrama siga existiendo, no? Y yo digo, es que somos como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Entonces, por ahora, lo que estamos pensando es justo en el aniversario, ¿no? Y en hacer, o sea, creo que un poco en ese sentido también me checa la historia de lo que contaba de Óscar, porque creo que más que, digo, siempre nos encantaría hacer algo enorme, pero tampoco nos insatisface hacer un montón de cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, pues eso, en la fonoteca siempre nos han recibido muy bien. Vamos a hacer ahí un conversatorio o algún evento por los 45 años. Y van surgiendo cositas, ¿no? Por distintos lados, de amigos justo que nos ofrecen, bueno, yo tengo este espacio, esta cafetería, ¿por qué no se vienen aquí y hacemos un conciertito? Vamos a la gente de Radio Educación, que también siempre nos ha apoyado, vamos a hacer ahí ahora en septiembre una venta con presentaciones de artistas. Entonces siempre van surgiendo cositas, ¿no? Y bueno, está la obra de teatro de Miguel Hernández y todo lo que vaya sumándose, ¿no? Entonces, sí, seguro que inventaremos más cosas de aquí a noviembre. Pues espero que a mí no, a los artistas sí.